Nosotros no vemos a la gente. Ah, el seminario. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar con los dos subsecretarios de mis dos países, con la subsecretaria Luz María de la Mora y con el subsecretario José Miguel Ahumada, quien además regresa a su casa donde lo extrañamos. Agradecerle mucho al embajador Francisco Javier, muchísimas gracias. En realidad eso ha sido una oportunidad que nos ha brindado la Embajada de México de poder tener este evento sobre comercio inclusivo. Sin duda un tema fundamental, además un tema del cual yo puedo decir estoy muy orgullosa, que creo que tanto México como Chile han impulsado profundamente, convencidos de que alcanzar niveles superiores de desarrollo sin comercio inclusivo es imposible, por lo cual me parece que el objetivo redistributivo que tiene el comercio inclusivo es innegable. Y estos dos países lo han tomado en los distintos temas, tanto la pequeña y la mediana empresa, que es fundamental para el empleo, mujeres, minorías, pueblos originarios. Y creo que los dos subsecretarios son súper activos, de hecho tienen una cara de felicidad los dos, recibiendo en el ITA, en el acuerdo a los nuevos miembros, se ve una cara complaciente. Así que yo voy a presentar rápido, la verdad es que creo que la mejor presentación es que ambos son subsecretarios y que están muy metidos en estos temas y han sido muy activos, vienen los dos llegando de la ministerial y tuvieron una reunión de alianza de alto grupo de negociación de Alianza del Pacífico. La subsecretaria de la Mora ha sido titular del representante de la Secretaría de Economía en diversos lugares, en la Unión Europea, en Bruselas, en Aladia, estaba en Washington, estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México, tiene una maestría en Canadá y un doctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Pero además es una gran académica que todos los que hemos estudiado en México la hemos tenido que leer en algún momento, así que es un gusto estar a su lado. Y sin duda otro gran académico, el doctor José Miguel Ahumada, tiene un máster en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y que además tiene estudios en desarrollo en la London School of Economics y tiene un doctorado de estudios del desarrollo en la Universidad de Cambridge, quizá uno de los académicos hoy día más reconocidos en materia de desarrollo en sus publicaciones y que crea el Magíster de Desarrollo y Cooperación Internacional Aladero de este instituto. Así que para mí es un honor. Voy a darle la palabra a la subsecretaria de la Mora y reiterar el agradecimiento de tenerla con nosotros. Su presentación me parece que está cargada. Sí, esta es la de José Miguel, así que parece que están integrados y en la misma línea, pero podríamos ponerles con esto me puede cambiar eso. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, con su permiso me voy a quitar. Sí, por favor. La mascarilla. Rompamos todo. Pues más que nada para poder hablar con claridad. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Dorotea, por invitarnos a estar el día de hoy en este seminario de comercio inclusivo y para dar nuestra perspectiva de la región. Para mí es un gran gusto, un honor y un privilegio compartir este seminario con mi querido colega y amigo José Miguel Ahumada, con quien estamos trabajando juntos desde el marco de la Alianza del Pacífico, pero también en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, para avanzar una agenda inclusiva. Una agenda en donde el ciudadano de a pie se vea beneficiado por lo que trabajamos en nuestros ministerios, que no sea una política comercial que esté alejada del ciudadano, por el contrario, una política comercial que refleje las necesidades
de los ciudadanos de nuestros países, pero también una política comercial en donde los ciudadanos interesados en aprovecharla sepan en dónde están estas oportunidades, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar por dar un poquito de perspectiva en términos, a ver si pasa, no sé cuál es el botoncito. La tecnología. Sí. Si quieres, tú me dices y yo lo voy a... Ok, perfecto. Bueno, la siguiente, por favor. Por favor, subsecretario. Ven qué buena colaboración. Alianza de la Para que vean que hay una integración plena. Exactamente. Bueno, en esta lámina que ustedes ven la evolución del comercio. El comercio siempre ha sido un motor del crecimiento económico y ha sido un impulsor en el sentido de que el comercio ayuda a impulsar la actividad económica de los países y tiene un efecto multiplicador. En una perspectiva un poquito más histórica, en esta gráfica lo que se muestra es cómo ha habido un crecimiento tan importante entre 1980 y 2021 de los flujos de comercio mundial de mercancías. Subrayo mercancías porque también tenemos el comercio de servicios, pero las cifras del comercio de servicios no son tan precisas, entonces no se están incluyendo en esta gráfica. Y ustedes ven que en este periodo hay un crecimiento prácticamente de 10 veces en lo que se refiere 11 veces al comercio, el valor del comercio a nivel mundial, los flujos comerciales. Igualmente las exportaciones de mercancías crecieron prácticamente por 6 en estos años, lo que tiene un efecto positivo sobre la actividad económica y también sobre la creación de oportunidades. Todos sabemos que en términos macro, pues sí, los crecimientos se dan. La siguiente, por favor. Pero los crecimientos económicos pues tienen que ver también con políticas internas, cómo hacemos esa redistribución y digamos, ese papel que tenemos que jugar desde el Estado para que nuestras políticas públicas sean políticas públicas que efectivamente permitan que las oportunidades económicas, el crecimiento económico atienda las necesidades del desarrollo, porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo, y eso creo que lo tenemos muy claro. El comercio internacional genera oportunidades, pero las oportunidades no necesariamente son oportunidades iguales para todos, ¿no? Claramente hay un impacto diferenciado en términos de la propia infraestructura. No es lo mismo el impacto del comercio en comunidades rurales que en ciudades, tampoco en sectores. No todos los sectores pueden aprovechar el comercio de la misma forma. Hay alguna mayor especialización en algunos productos, algunas regiones, países, tenemos más posibilidades de impulsar el comercio, la actividad económica en subsectores o productos del sector agropecuario, en subsectores o productos del sector industrial. Y normalmente las ganancias del comercio se atribuyen a empresas que están mejor preparadas, ¿no? Las empresas grandes, las empresas que tienen departamentos de comercio internacional. Y entonces el reto para nosotros es cómo hacemos que este impulso del comercio, que puede ser un detonador de crecimiento económico, se integre realmente a las economías locales, a las pequeñas y medianas empresas, a la empresa que tradicionalmente no ha participado de las corrientes comerciales, y no solamente de manera directa, sino también de manera indirecta. Aquí tenemos empresas que participan de manera muy directa en el comercio internacional, que son lo que a veces llamamos las tractoras, las que impulsan el comercio y las que impulsan la actividad, y esas empresas nos ayudan a hacer esa integración hacia abajo, ¿no? Hacia atrás, en términos de los proveedores, en términos de la capacidad de producción y del encadenamiento productivo, que es como lo llamamos. Ahora, la siguiente, por favor. Hemos visto que hay algunos factores que vinculan la desigualdad con la liberalización comercial. Si bien es claro que desde los años 80, cuando nosotros, por lo menos desde México, empezamos una apertura comercial
la apertura, como cualquier política pública, tiene costos y tiene beneficios. No hay una política pública que no tenga un costo, ¿no? Si yo hago una política fiscal, pues a alguien le va a tocar pagar y alguien se va a beneficiar, ¿no? Si hago una política de salud, va a haber costos que pagar, pero también va a haber beneficios. Entonces, todas las políticas públicas tienen sus costos y sus beneficios, pero tenemos que buscar un balance correcto para que esas políticas públicas se desarrollen. Y creo que la política comercial sí es una política que requiere de más anclajes a la economía local, a las comunidades locales, a las pequeñas empresas. Y ahí es en donde todos hemos identificado retos, pero también oportunidades. Y sabiendo que el comercio exterior, como ya lo mencionaba en la primera lámina, es un motor muy importante del impulso para el crecimiento económico, tenemos que buscar que esos encadenamientos productivos beneficien a otros en las economías locales. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que nosotros hemos identificado en México, pero también creo que en la Alianza del Pacífico? Temas, algunos ejemplos que pongo en esta lámina tienen que ver con información. O sea, ese es como el primer factor, ¿no? De dónde una pequeña empresa, una mediana empresa obtiene la información que requiere para poder aprovechar las oportunidades de los acuerdos comerciales. Ahí hay un reto grande. La información implica costos de transacción. El que no tiene información no puede saber en dónde están las oportunidades, no puede saber tampoco qué tipo de requisitos se deben de cumplir, qué le ofrecen los mercados más allá de sus comunidades o más allá del país. Entonces, hay toda una serie de información que nosotros debemos de poder ofrecer para que las empresas puedan aprovechar de manera directa o indirecta los mercados globales a través de la exportación, cuáles son las condiciones de acceso al mercado, cuáles son las normas que deben de cumplir. Es decir, hay toda una serie de temas que es importante atender. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros en México estamos trabajando para desarrollar a través de herramientas tecnológicas información que pueda ser digerible y fácil para las empresas. En la Organización Mundial del Comercio, México ha liderado, junto con otros países en América Latina, la plataforma MIPYME, que es una plataforma que lo que busca es darle a las pequeñas y medianas empresas por lo menos toda la información que requiere de primera entrada para ver si hay oportunidades de cómo aprovechar los mercados internacionales. Otro tema muy importante es la falta de financiamiento. Siempre el tema financiero es un tema clave para poder desarrollar los procesos productivos y sabemos que ahí hay un gran reto. Y esto me lleva también a un tema que no voy a tocar, pero simplemente es un ejemplo. Las mujeres normalmente se asocian con microcréditos y las empresas de hombres se asocian con capital semilla o con capital venture capital, capital ángel. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo solamente tengo para una microempresa y un microcrédito, pues entonces mi empresa se va a quedar micro. Si yo tengo acceso a capital semilla, capital ángel, con acceso a asesorías, pues mi empresa tiene mucho más potencial de crecimiento. Y lo que queremos es que las empresas crezcan y no porque sean empresas de mujeres se queden pequeñas y porque sean empresas de hombres crezcan. Y bueno, otro obstáculo son los altos costos logísticos a la internacionalización, que hoy por hoy, no solamente por los retos geopolíticos que estamos viviendo, sino también por la propia naturaleza de la infraestructura logística de nuestros países, pues hace más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos costos logísticos para las empresas se reduzcan? Y estas son políticas públicas que nosotros tenemos que trabajar al interior. La siguiente, por favor. Y bueno, me gustaría un poquito, yo sé que José Manuel va a tratar más los temas de género, pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para reducir estas brechas de desigualdad? Como les decía al principio, una cosa es tener la política comercial, las oportunidades comerciales, los acuerdos de libre comercio, las condiciones que las negociamos para que los actores en la sociedad civil, empresas, etcétera, puedan aprovecharlas. Y otra cosa muy distinta es cómo realmente podemos asegurar que estas oportunidades que están en la política pública, en lo macro, puedan llegar a lo micro, ¿no? Y ahí vemos que en el caso específico, por ejemplo, de mujeres, necesitamos hacer políticas públicas orientadas con un target muy claro para poder atender esta brecha de género. ¿Por qué nos importa?
no es nada más un tema de que no puede considerarse que no es justo, ¿no? No es justo que las mujeres tengamos un trato diferente a los hombres. No nada más es eso. Es un tema de racionalidad económica, es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el talento educado, mujeres y hombres, niños y niñas, van a la escuela, reciben educación, las mujeres llegan a la universidad. Cuando salen de la universidad no tienen las mismas oportunidades que los hombres simplemente porque somos mujeres, lo cual hay que trabajar desde las políticas públicas para reducir esa brecha. ¿Y por qué? Porque estamos perdiendo un talento, estamos perdiendo una actividad económica, estamos perdiendo un ingreso que no debería de no estar ahí. Entonces, las políticas públicas que hacemos con respecto a género, la vemos como una inversión. Es una buena inversión que tiene un muy buen retorno a la inversión. Entonces, en términos de lo que vemos en la realidad actual, ustedes saben que en el COVID, uno de los sectores que más sufrió los efectos de la pandemia, que sigue sufriendo los efectos de la pandemia, somos las mujeres. Las mujeres hemos tenido el impacto más fuerte por diversas razones, desde cuestiones de empleo, cargar con los temas de cuidado en el hogar, entre muchos otros, ¿no? Entonces, sí se ve que hay pues un impacto desproporcionado de la pandemia sobre las mujeres. Y también en el tema del comercio, pues vemos que la oportunidad está para darle la vuelta a esa actividad. ¿Por qué? Porque también es una manera de abrir una oportunidad ante un contexto en donde a lo mejor se perdió un empleo, a lo mejor se perdió una empresa, ¿no? Y entonces la oportunidad de crear otras empresas está ahí. Como ustedes ven en esta lámina, el aumento de la brecha de género es entre 1 y 4% como consecuencia de la pandemia. Y pues también esto ha provocado que haya tasas de desempleo mayores para las mujeres que para los hombres. Los trabajos de cuidado del hogar también impiden dedicar más horas al ámbito laboral. Solo en América Latina y el Caribe las mujeres pasan alrededor de 3 veces más tiempo en labores no remuneradas que los hombres. Y también hay barreras a la internacionalización. 1 de cada 3 pymes a nivel mundial pertenece a mujeres. Entonces, este tipo de empresas tienen más dificultades para acceder a los mercados internacionales. Entonces, hay diversas razones, como están planteadas en esta lámina, para buscar que a través de las políticas públicas y a través del trabajo que hacemos, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, que hemos implementado la hoja de ruta de género para tener una perspectiva de género en todas las disposiciones, pues podamos atender este tema, que es una subutilización de un recurso humano que está calificado. La siguiente, por favor. Y ahora me gustaría platicar con ustedes un poquito sobre lo que estamos haciendo en México para atender este tema que tiene que ver con la reducción de brecha de género y una política comercial más incluyente o inclusiva, como también nos gusta decir. Una de las barreras principales que enfrentan las pymes es el acceso a financiamiento, como ya les decía. En este sentido, nosotros estamos trabajando en un programa que es el Crédito a la Palabra, con la modalidad de Mujeres Solidarias, que facilite el acceso a créditos al no solicitar una garantía, o bien los créditos a microempresas con condiciones preferenciales. Ahí tenemos muy claro que el Estado tiene un papel muy importante que jugar, porque muchas veces las mujeres no tienen una forma de mostrar un historial crediticio, un inmueble que les permita ser sujetos de crédito. Entonces ahí la garantía del Estado puede hacer una diferencia completa en términos de acceso al crédito. Igualmente, a través del Sistema Nacional de Garantías, tenemos un programa que provee un colateral para el acceso a créditos por parte de mujeres y jóvenes, y el programa, por ejemplo, de empresas artesanales en la economía digital también brinda programas de capacitación y apoyo a mujeres y hombres para el desarrollo de sus negocios, además de un directorio de estas empresas. Por otro lado, en lo que se refiere a capacitación, también nos queda muy claro que sin información y sin herramientas para poder acceder a los mercados internacionales, las pymes, las mujeres, las comunidades indígenas no van a poder aprovechar del motor que representa el comercio exterior. Entonces, para esto hemos creado, por ejemplo, la plataforma Mi Pymes MX, que es la que les comentaba, con capacitaciones en comercio digital, educación financiera e inserción en el comercio internacional. Esta plataforma
deriva también de la plataforma que tenemos en la OMC de MIPYMES, que construimos con el Centro de Comercio Internacional y de la cual todos los países que somos miembros, los 164 miembros, nos beneficiamos. En el marco de la Cumbre de las Américas, por ejemplo, suscribimos un acuerdo con la empresa Amazon para impulsar la digitalización de las pymes, entendiendo que pues Amazon es el mercado digital por excelencia y al que las empresas concurren y tienen oportunidad de ir más allá de sus propias comunidades. Y con Mastercard también contamos con un convenio que permite a las MIPYMES lideradas por mujeres acceder a cursos de capacitación para impulsar sus negocios. Y finalmente también hemos desarrollado plataformas de vinculación. Ustedes saben que en el mundo de los negocios, del comercio internacional, dime a quién conoces y te diré con quién vas a hacer negocios, dime qué acuerdos comerciales tienes y te diré cuáles son tus mercados preferenciales. Entonces, la vinculación resulta fundamental, el poder conocer y tener contactos de negocios. Entonces, hemos desarrollado ruedas de negocios, una que se ha vuelto emblemática es Mujer Exporta MX, que hemos trabajado en el marco de la Alianza del Pacífico entre los 4 países y ha sido una gran oportunidad para que mujeres empresarias de los 4 países se conozcan a través de las plataformas y que hagan negocios sobre todo. Y sí hemos visto resultados millonarios en términos de los negocios que se están haciendo y que tal vez de otra forma las mujeres no hubieran tenido la oportunidad de tener esos contactos de negocio, lo cual nos entusiasma mucho y nos motiva a seguir impulsando este tipo de herramientas. Tenemos también las plataformas Comercia MX, que es una plataforma para facilitar la interacción entre compradores y vendedores. Tenemos la plataforma Exporta MX, que es un diagnóstico para poder saber exactamente en dónde te conviene buscar o enfocar tus baterías para aprovechar los mercados en el exterior, quiénes son tus competidores y dónde están tus ventajas comparativas y competitivas. Y la iniciativa SheTrades, que también es una iniciativa de la que participamos los países de la Alianza del Pacífico de manera bilateral e individual con el Centro de Comercio Internacional, que permite el intercambio de experiencias entre empresarios, socios estratégicos y gobiernos, para precisamente buscar mitigar esta desigualdad y buscar generar estas oportunidades que el comercio exterior sí da, pero que no se dan simplemente por inercia ni tampoco se dan en automático. La siguiente, por favor. Y bueno, en el marco de la Alianza del Pacífico, y ya para terminar, pues nosotros en la Alianza del Pacífico desde hace años, yo diría que los 4 gobiernos y sobre todo los gobiernos actuales, estamos buscando atender la instrucción que tenemos, una alianza del Pacífico que esté más cercana a las necesidades de los ciudadanos. Una alianza del Pacífico que sí permita que los interesados, los que quieran participar, puedan encontrar las oportunidades que están buscando. Somos claros, tenemos muy claro también que hay un enorme potencial de encadenamientos productivos, hay un enorme potencial de incrementar el comercio. Nosotros tenemos un comercio de México con la región de la Alianza del Pacífico de algo de $12,000 millones, cayó con la pandemia, pero también estamos viendo crecimientos muy interesantes, superiores al 30-35%, que son datos realmente muy motivadores, y realmente vemos que estas herramientas sí pueden ayudar a que dentro de la Alianza del Pacífico más mujeres, hombres, pequeñas y medianas empresas, empresas del campo, empresas del sector agrícola, rural, artesanal, creativo, pues tengan más oportunidades, ¿no? Entonces trabajamos para fomentar por un lado, los temas de capacitación y financiamiento, ¿no? Tenemos también el voluntariado juvenil a través de becas y acciones de educación dual, lo cual le da una dimensión diferente a temas de empleabilidad de jóvenes y también apoyo a emprendimiento con redes público-privadas. Trabajamos en temas de promoción, la macrorueda de negocios en mercados de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico, donde los 4 países participamos en esas macroruedas de negocio, el Foro de Emprendimiento e Innovación, la 4+, que es un foro de impulso a las inversiones en la región, y la Comunidad de Mujeres Empresarias AP. Y en términos de facilitación comercial, estamos trabajando en el mercado regional digital, en donde lo que estamos buscando es contar con una plataforma para que las pequeñas y medianas empresas puedan concurrir al mercado de la Alianza del Pacífico utilizando la tecnología.
lo cual esperamos va a democratizar enormemente el comercio en la región. La ventanilla única de comercio exterior, que es realmente una facilidad para el exportador, reduce costos, reduce tiempo para las mujeres, importantísimo, porque en lugar de estar haciendo trámites en ventanillas de oficinas en diferentes partes, pueden desde su escritorio estar procesando sin necesidad de tener que perder tiempo ni gastar en este tipo de trámites. Y por otro lado, el protocolo comercial, que busca la eliminación de barreras arancelarias y los temas de acumulación que también nos ayudan. Entonces, pues brevemente, más o menos esto es lo que nosotros estamos haciendo en el marco de la Alianza del Pacífico. Tenemos una agenda de cooperación muy intensa, pero sobre todo una agenda de cooperación que lo que busca es que la Alianza del Pacífico se pueda constituir en una herramienta que las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 96-97% del tejido productivo de nuestros países, puedan continuar impulsando su crecimiento y su desarrollo a través de la integración productiva, de la cual sabemos que hay todavía mucho camino por recorrer, pero en la Alianza del Pacífico estamos trabajando para atender precisamente esas brechas de desigualdad que hemos reconocido, que sabemos que si las podemos cerrar, estaremos dándole un gran impulso a la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria. Claramente las palabras cooperar, las palabras incluir, son palabras que nos hacen mucho bien en estos momentos después de todo el tiempo de pandemia. Con la subsecretaria habíamos tenido además ya el privilegio de tenerla en Comercio y Género, que también ha impulsado profundamente estos programas, así que agradecer mucho. Y ahora pasarle la palabra al subsecretario Ahumada. Recordarle a la gente que nos está viendo en Zoom, sí, que pueden dejarnos las preguntas en el chat para el final de la sesión y darles también la bienvenida a todos y a todas. Desafortunadamente lo tenemos en un modo que no los podemos ver, pero lo sentimos cerca. Así que ahora vamos a dejar al subsecretario Ahumada. Gracias, subsecretario. Gracias, jefa, por la introducción. Siempre es bueno volver a casa y estar en esta institución en la cual, bueno, veo a mis colegas, veo a todos mis amigos, así que un fuerte abrazo a todas y todos. Yo quisiera partir quizás por una pregunta respecto al concepto de comercio inclusivo. Este concepto no es un concepto cualquiera, y particularmente en estas últimas décadas el concepto de comercio inclusivo ha tomado más importancia en el debate académico y en el debate también político de materias comerciales, particularmente debido a un poco la evaluación nueva respecto a la política comercial que ha tomado la región en estas últimas décadas, particularmente incluso antes, desde los 90 para adelante. No solamente poniendo el énfasis en el impacto de la política comercial en el crecimiento económico en términos agregados, sino también analizando el impacto del comercio en factores claves como la diversificación exportadora, el grado de valor agregado que la liberalización comercial le dio a la región, el impacto en la desigualdad, en la calidad de empleo, etcétera, etcétera. A partir de esa evaluación es que este concepto de comercio inclusivo comienza a tomar bastante importancia en el debate. Ahora, uno quisiera ver cómo se puede definir este concepto de comercio inclusivo, cuáles son las variables fundamentales que busca incluir. Yo creo que uno podría sistematizar el concepto de la siguiente forma. Uno podría entender el comercio el comercio inclusivo como aquellas políticas que buscan asegurar un crecimiento que, por un lado, reduce la llamada heterogeneidad estructural característica de América Latina, en paralelo con ofrecer empleos de calidad, reducir la desigualdad, y uno agregaría tener un crecimiento que sea medioambientalmente sostenible, y finalmente un elemento político, que es que esta política comercial sea inclusiva en términos también de participación en los objetivos que nos proponemos como política comercial. Entonces, este concepto de política comercial incluye tanto elementos económicos de corto plazo, aumentar el crecimiento, por supuesto, pero también elementos dinámicos de cómo podemos reducir la brecha entre las empresas, por ejemplo, y a su vez un elemento político, que la gente, digamos, se sienta parte también de esta política comercial. Este último punto, el elemento de política comercial como
un espacio en el cual la gente también puede participar en este proceso. Fue algo que lo hemos discutido también largamente en este instituto con el profesor Ricardo Gamboa, que está atrás. Es un tema que hemos analizado y que en el fondo hace referencia a cómo poder hacer de que la política comercial sea también parte de la elaboración de las políticas públicas y que estas políticas públicas sean a su vez resultado de un espacio de diálogo ciudadano, algo que se está analizando en diferentes partes, en diferentes áreas políticas. Solo por dar un ejemplo, la Unión Europea ha establecido constantemente estos procesos de consulta, de participación respecto a cuáles son los horizontes de la política comercial. Hay otros casos bastante importantes, como Nueva Zelanda, en los cuales para poder tratar de evaluar qué tipo de política comercial necesitamos, se establecieron proyectos como el Trade for All 2018, que han en cierta medida aumentado los estándares respecto a qué tipo de política comercial nosotros queremos. Entonces, este concepto de política comercial inclusiva es bastante complejo e incluye dinámicas tanto políticas como económicas, y económicas tanto estáticas, crecimiento, como dinámicas, reducir brechas productivas. En lo relativo a este, que es un concepto más complejo de heterogeneidad estructural, en el fondo hace referencia a cómo la política comercial puede no solamente aumentar las exportaciones, sino también reducir las brechas que existen en la estructura productiva de un país, tanto a nivel de empresa como a nivel de sectores económicos. Cómo podemos hacer de que las productividades de los diferentes sectores económicos se vayan convergiendo hacia los más altos estándares. Cómo hacer de que las empresas, como bien señalaba la viceministra, la PYME, ¿cierto?, que no participa mucho en las exportaciones, pueda tener acceso al mercado internacional, hacer aumentar la demanda y aumentar su escala, y hacerlo por lo tanto más productivo. Bueno, esta categoría de heterogeneidad estructural busca precisamente dar cuenta de eso, de ese desafío que tenemos como política comercial para reducir esas brechas productivas entre los sectores y las empresas. Ahora, si creemos que este concepto de comercio inclusivo es importante, bueno, ¿cómo dialoga la situación chilena con ese concepto de comercio inclusivo? Bueno, yo creo que uno podría, en el fondo, decir o tratar de hacer un análisis de la siguiente forma. Uno podría decir desde los 90 para adelante, efectivamente, Chile se abre al mercado tanto en un terreno bilateral como multilateral y regional. Chile es uno de los países, como bien saben, que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo, está dentro de los top 10, de los países más abiertos en ese sentido. Solo como dar una anécdota, en una cena del World Economic Forum, el que estaba haciendo la presentación, cuando dio el pase para que pudiéramos hablar y hacer la presentación, dijo el país con más cantidad de acuerdos comerciales, no en el plano bilateral. Y efectivamente, esa ola de tratado de libre comercio permitió, y este es un punto que también señaló la viceministra, reducir los costos de transacción en el mercado internacional. Y eso que hubo acá es una gran noticia. Las exportaciones chilenas pudieron entrar en mejores condiciones jurídicas, institucionales, con mayor acceso a información. La información fluye mucho más rápido cuando están las reglas claras. Y eso gatilló, entre otras cosas, un crecimiento bastante importante durante los años 90, que ya ha sido bastante conocido y analizado. Y a su vez también, no solamente se desarrollaron áreas en las cuales tenemos ventajas comparativas, sino que dentro de esta área de ventajas comparativas empezó a haber ciertos procesos de mayor elaboración de los productos. Ya no solamente estábamos exportando cobre, sino que también ahora estábamos exportando fruta, estamos exportando celulosa, ya no exportábamos únicamente la madera cerrada, sino que estamos exportando mesa, madera, pañales, etc. Había ciertos procesos de elaboración. Que duda cabe que el ejemplo prístino de este caso es el vino. Ahora, si ese es el punto, y Chile logró un gran proceso de crecimiento, por lo menos durante los 90, anclado en este dinamismo exportador, que a su vez tenía como base los acuerdos comerciales, bueno, ahí tenemos un ticket. Un primer ticket de lo que es el comercio inclusivo, un proceso de crecimiento económico conducido por esta política comercial. Ahora, ¿cómo dialoga este tipo de políticas con el resto de los elementos a través de los cuales nosotros hemos definido comercio inclusivo? ¿Cómo dialoga, por ejemplo, con el problema de la heterogeneidad estructural? Y ahí nos encontramos con un cierto problema. Y ahí nos encontramos con un cierto problema que no es característico únicamente de Chile, es característico de toda la región. El hecho que la estructura exportadora chilena y regional está altamente concentrada. O sea, son un puñado de empresas, lo convencional, un puñado de empresas explica gran parte de lo que estamos exportando. Ahora, eso encierra varios problemas que yo creo que son evidentes para acá que estamos interesados en el fenómeno internacional y en la política comercial. No solamente tiene
poca capacidad de generar encadenamientos productivos, de arrastrar a otra empresa en la diversificación exportadora, sino que también es altamente concentrado. Y eso tiene impactos también sociopolíticos, ¿cierto? En términos de no tener mucha capacidad para reducir la brecha salarial o reducir la brecha de ingresos entre los actores que son parte de la política comercial. Hay estudios bien importantes que señalan que esta fractura entre las grandes empresas exportadoras y el resto del tejido productivo también tiene impacto importante en limitar la capacidad de tener un crecimiento sostenible en el largo plazo. Bien decía la viceministra de que se pierden muchas capacidades productivas cuando tenemos gran parte de la fuerza laboral, por ejemplo, anclada en la pyme, que no tiene capacidad exportadora. Un 3% de la pyme nacional exporta. Y a su vez también, esta pyme depende, por lo tanto, del mercado local, ¿cierto? Ese es su mercado. Que es un mercado, como bien sabemos, y también es característico de América Latina, que es altamente, digamos, desigual, y también con un promedio salarial bastante bajo. Entonces, la demanda, ¿cierto?, de los productos que se generan como pyme tiende a ser muy baja, y por lo tanto, se genera una dinámica inherentemente keynesiana, ¿cierto? Hay baja capacidad de ahorro, baja capacidad de inversión, por lo tanto, baja productividad y también bajos salarios. De forma tal de que parte importante de los problemas salariales y de ingresos no tiene que ver únicamente con políticas estrictamente redistributivas, sino también con la calidad del empleo que se está ofreciendo. Y es un problema ya más estructural de América Latina en cuanto tal. Así, la calidad del empleo se transforma en un problema clave para poder establecer un comercio inclusivo. Podemos concluir, por lo tanto, de que tenemos un primer ticket, crecimiento económico, ¿cierto?, categoría de este elemento de comercio inclusivo, pero estamos muy al debe en esto relativo a la heterogeneidad productiva. Hay muchas capacidades productivas que están siendo desaprovechadas por este patrón tan desigualitario en lo relativo a la política comercial. Un tercer punto es de que la política comercial también, y esto, insisto, también es una característica, por así decirlo, lo han dicho algunos científicos sociales del capitalismo latinoamericano, es que, y esto también es específico de Chile, la área en los cuales nos hemos especializado, recursos naturales, el sector minero, el sector pesquero, el sector de celulosa, está entrando rápidamente en lo que denomina rendimientos decrecientes, siendo cada vez menos productivos. Hay una muy buena investigación que yo siempre cito porque creo que es particularmente ilustrativa, que la hizo el economista Ricardo Félix Davis con el economista Álvaro Díaz, que hablan precisamente de este punto, de que aquellas áreas en las cuales nos especializamos ya no están siendo tan productivas como lo eran en los 90. Por un tema, digamos, de que se están desgastando la biomasa, se está desgastando, la ley del cobre también está aumentando, ¿cierto? Por lo tanto, son sectores que, si bien nos dieron mucha ganancia en los 90, hoy día están dando menos ganancias, están generando menos crecimiento y puede ser un factor que nos permite entender por qué también el crecimiento económico chileno tuvo un gran boom y después se vino estancando. Porque la productividad, ¿cierto?, tuvo un gran boom en los 90 y después comienza a caer. Y eso es particularmente importante si lo que nosotros queremos es tratar de generar riqueza que sea luego utilizada vía política social. Las políticas sociales, sin un motor económico dinámico, pueden tener un efecto de mediano plazo, pero van a encontrar un problema si no tenemos un orden económico que esté, digamos, generando riqueza en forma sostenible en el tiempo. Así, por lo tanto, política social y políticas productivas tienen que ir de la mano. Y por eso es muy interesante lo que decía la viceministra de todas las políticas en torno a estas alianzas público-privado, cómo poder incluir a la pyme en el dinamismo exportador, cómo poder incluir a las mujeres, que es otra fuerzas productivas que también están siendo no utilizadas en su máximo potencial, por así decirlo, precisamente por la discriminación salarial y todos los factores que ya conocemos respecto a la asimetría en términos de ingresos entre hombres y mujeres. En último término, podemos decir de que la estructura exportadora chilena y también latinoamericana generó un crecimiento importante, estamos al debe en términos de heterogeneidad estructural y también estamos al debe en términos de reducir la brecha de ingresos y por lo tanto reducir las desigualdades. Último punto, quizás un último punto importante es de que a la política comercial hoy día nos exige a los que estamos metidos en política comercial nuevos estándares. La sociedad está exigiendo también otros estándares, no solamente, digamos, a nivel latinoamericano, sino también a nivel internacional. Hoy día se están abriendo cada vez más espacios para escuchar a la ciudadanía, para establecer espacios de diálogo respecto a qué política comercial nosotros queremos. Les comenté el caso de Nueva Zelanda, pero no es el único.
Canadá tiene diversos espacios que podemos comentar, puede haber una clase de participación en política comercial en Canadá, ¿cierto? La Unión Europea en particular. Yo creo que hay que aprender de los mejores estándares, de los casos que están en la frontera de posibilidades de las grandes lecciones que nos dan los países desarrollados, unos otros no, respecto a qué política comercial nosotros queremos. En último término, yo creo que en términos de comercio inclusivo estamos al debe. Ahora, si estamos al debe en términos de política comercial inclusiva, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Yo creo que hay varias cosas que se han estado haciendo y cosas que quedan por hacer que permiten avanzar en esa agenda de política comercial inclusiva y de comercio inclusivo. Yo creo que un primer punto es que en el plano multilateral nosotros discutemos nuevos temas en la agenda. Yo creo que el GITAGA, el acuerdo en el cual todos los países de la Alianza del Pacífico somos parte, es un ejemplo prístino de cómo poder hacer una política multilateral, una política regional, que logre meter nuevos temas, como la igualdad de género, como la inclusión de las mujeres en el comercio, y que se constituye en una política en el plano multilateral clave para poder incluir otros actores en el comercio. Yo creo también que en el plano financiero, y acá estoy completamente de acuerdo con lo que sostiene la viceministra, es urgente un sector financiero, unos créditos para el desarrollo. Y esto es algo que ya está básicamente instalado en el debate regional, pero yo creo que temas como una banca del desarrollo es urgente para una política comercial que logre cumplir su propósito de no solamente crecer, sino diversificar la materia exportadora y cerrar la brecha entre las empresas. Por ejemplo, hay varias áreas que hoy día Chile tiene dormidas. Hay varias áreas las cuales no son áreas que no vamos a ser competitivos. No es empezar a hacer autos, no es empezar a hacer microchips, ni siquiera empezar a hacer baterías, sino que hay áreas que se están desarrollando, pero que la escala de inversión requiere más esfuerzo. Y evidentemente me estoy refiriendo al litio, al hidrógeno verde, a la energía renovable. Esas son áreas en las cuales se está haciendo inversión, tanto pública como privada, pero queda mucho más por hacer. El litio se puede transformar en una maldición de los recursos naturales, ¿no? Que nos dan mucha riqueza por un tiempo, pero después cae todo, ¿cierto? Y que eso genera todo un proceso, toda una dinámica política bastante inestable, como lo que experimentó América Latina durante el ciclo de los commodities, termina el ciclo y entra la inestabilidad política en la región, o se puede transformar en una variable para el desarrollo productivo. Y eso es lo que podemos aprender de los casos más avanzados de desarrollo. Probablemente el caso de Noruega es el caso más claro de cómo logró hacer un uso productivo del petróleo, con muchos desafíos medioambientales, por supuesto, pero en el tema estrictamente tecnológico, Noruega logró, vía procesos de alianzas público-privadas, con un Estado muy presente en la gestión del petróleo, logró generar encadenamientos productivos tanto de atrás para adelante, ¿cierto? Tanto de atrás para adelante, incluir a productores locales en la gestión y producción tanto anterior como post-producción del petróleo, y así, por lo tanto, hacer del petróleo una fuente para una riqueza sostenible en el tiempo. El ejemplo más claro no es solamente lo relativo a la gestión tecnológica de Noruega, sino también lo relativo a la gestión financiera del petróleo, vía los famosos fondos soberanos, que le da una estabilidad macroeconómica a Noruega que es bastante interesante de estudiar. Entonces tenemos el desafío de poder desplegar esta área productiva, esta área en la cual tenemos ventajas dormidas, precisamente para poder asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo, para poder asegurar un crecimiento que logre reducir esta brecha entre las empresas, y en eso la idea de un banco del desarrollo cobra una vitalidad bastante importante, que este gobierno está precisamente trabajando en sacar adelante un proyecto para la construcción de un banco del desarrollo. Pero no solamente es el tema de banco del desarrollo, sino que también activa políticas productivas y de innovación. Y acá es donde la política comercial puede dialogar muy bien con las políticas productivas. Necesitamos que, por ejemplo, inversiones extranjeras puedan transferir tecnología a nuestro territorio local. Necesitamos también de que se pueda incluir productores locales en las cadenas regionales de valor. Por poner un ejemplo, hoy día el famoso triángulo del litio. Hoy día el triángulo del litio se puede convertir en nuestras relaciones vecinales en un espacio para hacer políticas productivas a nivel regional y que permitan, vía acuerdo entre los gobiernos y luego también con el mundo privado, por supuesto, asegurar que el litio pueda incluir a productores locales en su producción y también escalar en la cadena de valor, que no implica la producción de batería inmediatamente,
pero sí diferentes componentes de la producción de batería. Y eso gatilla un conjunto de capacidades productivas que están dormidas. Y eso requiere un esfuerzo público bastante importante. Y a su vez también, este tipo de política de poder fortalecer el triángulo del litio ayuda a relaciones diplomáticas. Bueno, como diría de Montesquieu, la dulce fuerza del comercio podrá asegurar la paz entre las naciones, ¿no? Tiene un impacto también a nivel político. Ahora, quizás un último punto a comentar es de que este tipo de políticas requiere no solamente un nivel nacional, sino también un nivel regional. Los desafíos que tenemos no pueden ser abordados únicamente a nivel de Estado. Uno de los elementos claves de una política inclusiva tiene que ser la protección del medio ambiente. Y por eso precisamente estamos avanzando regionalmente, multilateralmente, sacar una agenda de protección del océano, sacar una agenda en la Alianza del Pacífico y en otras instancias regionales de cuidado del medio ambiente, precisamente con el objetivo que para poder asegurar la estabilidad medioambiental, que es un bien colectivo, que es un bien internacional, no se soluciona a escala nacional, tienen que haber soluciones globales y regionales. Yo creo que es precisamente eso una de las agendas de hecho clave de este gobierno, de sacar adelante un proyecto de protección oceánica, de llenar de verde, por así decirlo, los acuerdos regionales que tenemos, y logra, por así decirlo, colaborar en darle el último check a este concepto de política de comercio inclusivo, que es asegurar un crecimiento verde y sostenible, no solamente para Chile, sino para América Latina. Yo creo que esos pueden ser algunos pilares que nos permitan ayudar a este debate respecto al comercio inclusivo desde la perspectiva de América Latina. Muchas gracias, subsecretaria, por estas palabras y por la claridad con el proyecto de futuro. Tenemos algunas preguntas. Igual si alguien en el público, por favor, quiere, pero tenemos algunas preguntas desde Facebook y en el chat. A mí me han mandado algunas, no sé si tú tienes otras. Ya. Ya, perfecto. La primera es para la subsecretaria, es cómo se definen las empresas de mujeres, propiedad, administración, y si podría profundizar en estas alianzas público-privadas de capacitación y de apoyo. Parece que mencionó sobre Nestlé y Mastercard. Otra que yo creo que es un poco para los dos. ¿Cómo se visualiza el modelo de comercio inclusivo en este escenario post-pandémico con recesión mundial, fuerte alza del dólar, seguimos así con guerra, inflación? Vamos poniéndole el optimismo a esta pregunta. Esta es una pregunta un poco, a lo mejor que ya creo que José Miguel ha contestado algo, pero sí podría profundizar las metas del presidente Boric para sus 2 primeros años de gobierno en materia de comercio inclusivo. Para la subsecretaria de la Mora, ¿cómo se refleja toda esta mirada de la Alianza del Pacífico hacia América Latina, donde en realidad la canasta exportadora mexicana sigue siendo prácticamente nula? ¿Es realmente factible un comercio inclusivo en América Latina? Nuevamente, con los índices de inflación, cesantía y desigualdad que se enfrentan en la actualidad, estamos hoy en un viernes positivo, estamos un viernes optimista. Al subsecretario Ahumada, la transferencia tecnológica que usted está proponiendo no se encuentra prohibida en nuestros acuerdos previos. Y bueno, yo creo que esta la respondió. ¿Cómo se revierte esto de depender de los recursos naturales? De alguna manera respondió en términos de cómo se articula la política comercial con la política de desarrollo. No sé si en el público hay alguna pregunta o les parece que ya fueron suficientemente ambiciosas las preguntas que vienen desde el chat. Para que se queden tranquilos, el subsecretario Ahumada no usó presentación, por lo cual no es que no hayan pasado las diapositivas, sino que no tenía secuencia, porque tuvimos un momento en que el chat estaba un poco violentado porque no pasaba la diapositiva, así que todos y todas no tuvimos diapositiva. Le voy a dar la palabra a la subsecretaria de la Mora
Muchas gracias, Dorotea. Pues mira, rápidamente, ¿cómo calificamos empresas de mujeres? Son aquellas empresas en donde pues una o más mujeres son dueñas de la empresa, ya sea porque son empresas unipersonales o porque son empresas constituidas en donde las mujeres pues son mayoría, ¿no? Entonces es una definición bastante básica, pero es una cuestión que básicamente se ve ya sea como constitución o simplemente como una persona que el sexo femenino, que se registra en el Registro Federal de Causantes de Contribuyentes en México y pues, su empresa es de una mujer. ¿Cuál es la característica? Pues son empresas que enfrentan retos diferentes a las de los hombres. No es que los hombres no enfrenten también sus dificultades, pero hemos encontrado que en el mercado y en el contexto de negocios requieren otro tipo de atención. ¿Por qué? Que las mujeres tienen que repartir su tiempo en el trabajo, en la casa, el cuidado, y realmente los recursos que utilizan las mujeres también se ha visto que se destinan más a la atención de salud, educación y cuidado de la familia que en el caso de los hombres. Entonces las mujeres cuentan con menos recursos, ¿no? O sea, son prioridades diferentes, no quiere decir que esté bien y mal, simplemente es una medida distinta. Y entonces, pues, si queremos tener una solución, hay que atender ese nicho, pues, que somos más del 51% de la población en México al menos. En lo que se refiere a las capacidades, en el tema, el trabajo que hemos hecho con Nestlé, es un programa muy bonito que tiene Nestlé y del cual nos beneficiamos los 4 países de la Alianza del Pacífico, porque lo que ofrecen es herramientas para darle a los jóvenes más posibilidades de tener las herramientas que requieren para estar en el mercado laboral, ser empleables, ¿no? Herramientas tecnológicas, por ejemplo, herramientas de participación en diferentes sectores. Entonces, son programas que han mostrado ser muy poderosos porque permiten a los jóvenes también encontrar oportunidades laborales. En el tema de Mastercard, una de las ventajas que nos dio la pandemia, porque también tuvo sus cosas positivas, es el uso de la tecnología y la digitalización. Sin embargo, así como es una oportunidad, también es un gran reto, porque el que no está en el mundo digital se está quedando fuera. Entonces, necesitamos asegurar que la digitalización no cree mayor desigualdad y mayores rezagos, sino que ayudar, y Mastercard nos está ayudando precisamente a que las empresas pequeñas y medianas tengan acceso gratis y bien enfocado para que los procesos productivos, financieros, administración, etcétera, de las empresas puedan transitar hacia lo digital y a la utilización de herramientas digitales. Entonces, en eso estamos trabajando. En lo que se refiere a América Latina, mira, yo creo que la geografía económica es, o sea, no podemos hacer nada en contra de ella. Y el hecho de que México esté junto al mercado más importante del mundo, que es el primer consumidor de Estados Unidos, pues nos pone en una situación privilegiada. Pero eso no nada más le pasa a México. O sea, ustedes vean Austria frente a Alemania, está igual, ¿no? Entonces es natural que le quieras vender al vecino por razones de geografía, pero el esfuerzo está en la diversificación. Y un ejemplo, y con esto termino, con nuestros colegas de la Alianza del Pacífico, este año hemos estado trabajando en los 4 países en seminarios orientados a informar a las pequeñas y medianas empresas sobre lo que es el protocolo comercial de la Alianza del Pacífico, las oportunidades, y hemos hecho seminarios también muy técnicos. Y estamos muy contentos porque hemos tenido cientos de participantes y hemos tenido retroalimentación de las pequeñas y medianas empresas de la región. En particular, yo les cuento mi caso de una empresa en México que nos dijo que gracias a este seminario no tuvo que contratar un consultor para poder empezar su negocio en Colombia, en Chile y en Perú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la información, como ya lo decía también el subsecretario Ahumada, es valiosísimo, es un elemento que le ayuda a las empresas a tomar decisiones. Entonces, si las empresas lo quieren, sí podemos utilizar la herramienta del mercado de América Latina, porque otra ventaja que tiene el mercado de América Latina con respecto a otros mercados es que tenemos cercanía de idioma, cercanía de preferencias, gustos, incluso la forma de hacer negocios. No digo que es igual, pero hay mayor capacidad de comprensión y además los tamaños de los mercados son mercados que sí pueden atender las pequeñas y medianas empresas por volumen,
por financiamiento. Entonces, sí vemos un crecimiento que nos gustaría ver más, nos gustaría diversificar más, claro que sí, pero la oferta exportable sí está, y en la medida en que podamos seguir trabajando en estos esfuerzos de promoción y de integración, yo estoy segura que esa oferta exportable se va a seguir incrementando. Muchas gracias, secretaria. También tenemos en el chat muchas felicitaciones, agradecimientos a los dos. Y saludos desde México al licenciado Morales y al embajador. Así que yo transmito nuestro chat. Subsecretario. Muchas gracias. Lo relativo a la pregunta de cómo podemos avanzar en el comercio inclusivo en América Latina y en Chile, dado el contexto de alta inflación, estancamiento económico, cadena logística quebrada, cadenas globales de valor, digamos, también completamente fracturada. Bueno, acá gran decía pesimismo en la inteligencia, optimismo en la voluntad, ¿no? Pero yo creo que lo vería de otra forma. Yo creo que el escenario actual se transforma en una coyuntura crítica en los cuales nuevas trayectorias de desarrollo pueden empezar a emerger. Voy a dar un ejemplo presente y un ejemplo del pasado. Siempre el pasado nos ilumina sobre qué hacer. En la crisis del 29, ¿cierto? Que destruyó básicamente el mercado que teníamos en Chile, por ejemplo, con el mundo desarrollado, en Estados Unidos, etcétera, nos dejó en una situación de estancamiento económico brutal, como uno de los países más afectados por la crisis del 29. Pero eso, efectivamente, un desastre, eso gatilló la posibilidad de volver a pensar qué tipo de política necesitamos y qué tipo de modelo de desarrollo podíamos empezar a establecer. Dentro de las cosas que se empezó a establecer fue un giro hacia políticas nacionales y políticas regionales, ¿cierto? Empezó la famosa sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. No estoy diciendo de volver a eso, lo que estoy diciendo es que ese proceso de crisis abrió la posibilidad de discutir un giro en el modelo de desarrollo que estaba predominando en América Latina, ¿cierto? Hace un giro más centrado en crear capacidades productivas. Yo creo que estamos en una situación relativamente similar. Por ponerlo también de otra forma, la crisis de los 80 fue la que, por así decirlo, la sustitución de importaciones dio el paso al proceso de liberalización. Son coyunturas críticas. Y yo creo que esta coyuntura de la pandemia, esta coyuntura del estancamiento económico, de la guerra comercial incluso, abre la posibilidad para que América Latina pueda volver a repensar algunas de las políticas que tuvo en el pasado. En el caso chileno, yo diría, una de las cosas que esta coyuntura está abriendo es la posibilidad, la necesidad y urgencia de fortalecer cadenas regionales de valor. Y algo que hay un gran consenso respecto a esa necesidad. Y eso abre la puerta para que nosotros podamos sentarnos a conversar, a fortalecer cadenas regionales, por ejemplo, con nuestros vecinos en torno al litio. Y el litio no por una cuestión cualquiera, que por hidrógeno verde, lo mismo, sino porque también hoy día Europa necesita urgentemente, por razones que acá en este instituto evidentemente las conocemos de sobra, necesita diversificar su materia energética. ¿O me equivoco? Solamente por decir un caso bien trágico. En la discusión de la OCDE estaba la presentación de Ucrania. Ucrania presentó respecto a la situación que estaba. Y una de las cosas que les dijo al mundo europeo fue la necesidad de urgente diversificar la materia energética que están teniendo. Dijo el caso del hidrógeno verde y muchos otros casos. Incluso Zelensky. Entonces yo creo que ahí tenemos, en este conflicto, en esta coyuntura, la posibilidad de que la demanda por estos recursos aumente considerablemente. Por lo tanto, estamos en una oportunidad histórica, pero esta oportunidad histórica puede abrir las puertas para un nuevo salitre, ¿cierto? Un nuevo ciclo de crecimiento para después volver a caer en la trágica historia económica de nuestra región, o por el contrario, aprovechar esto para poder meternos en esta rueda, en este cambio tecnoeconómico, también con la electromovilidad, por ejemplo, y poder escalar en la cadena de valor con un rol del Estado considerablemente más importante. Entonces yo creo que es una coyuntura que abre muchas puertas, pero ¿qué puertas nosotros vamos a abrir y cuáles vamos a cerrar de las decisiones políticas de los gobiernos, en este caso, por fortuna, de nuestro gobierno? En lo relativo a las metas del presidente Boric y de nuestro gobierno de política comercial, yo creo que, bueno, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, un primer punto es sacar adelante el proceso de consulta ciudadana. ¿Okay? Un segundo punto es también fortalecer el rol de la política comercial en diálogo con la política productiva. Y un tema que para nosotros es muy importante es fortalecer, por ejemplo, las relaciones que tenemos con nuestros países vecinos en torno al litio y en torno al hidrógeno verde. Ahí tenemos un espacio de diálogo
para que podamos empezar a construir nuevas áreas, nuevas ventajas comparativas claras en nuestra materia exportadora. Y ahí el hidrógeno verde, el litio, por ejemplo, y la energía renovable se transforman en elementos bastante importantes. Y un tercer punto es que hay acuerdos comerciales que hay que, digamos, sacar adelante. Por ejemplo, con India. Con India estamos estancados. India es un mercado clave, por ejemplo, para el sector vitivinícola, el sector agrícola. Es un mercado difícil, pero hay que hacer el esfuerzo de sacar adelante un acuerdo de esas características. ¿Okay? Yo creo que esos tres puntos en el plano más directo, pero en el plano más multilateral y regional, fortalecer la inserción que nosotros tenemos en la Alianza del Pacífico, fortalecer los espacios que tenemos en el CELAC, de forma tal de que podamos colaborar en tener una voz común, por lo menos en temas clave, en espacios multilaterales como por ejemplo la OMC. Yo creo que también se abre el espacio de discusión de la reforma de la OMC, se abre un espacio muy importante en el cual América Latina puede tener una voz mucho más fuerte para ser un actor con mucha incidencia en las discusiones que se están dando en instituciones tan importantes, pero que están todavía un poco, por lo menos hasta antes del Instituto, presos de la inercia. Y ahí es donde tenemos también una tarea y un rol que queremos sacar adelante desde la política comercial. Bueno, reitero nuestro agradecimiento a la Embajada por la oportunidad y a los dos subsecretarios por tenerlos con nosotros el día de hoy. La verdad es que para nosotros, y particularmente que tenemos un magíster en política comercial, es muy importante haber tenido la oportunidad de escucharlos a ambos. Desearles sinceramente mucho éxito a ambos en su gestión, porque con este cuadro que nos han pintado lo necesitamos. Y así que creo que se merece un último aplauso. Y agradecer muchísimo a la gente en Zoom que desafortunadamente por esto del aforo no pudo estar con nosotros, así que